Muy buenos días, mi nombre es Michelle Gabriela González. En este caso hablaremos de las visiones del desarrollo en el capitalismo. Inicialmente podemos comenzar con la cultura occidental, donde ellos hacen un desarrollo 100% político, social y tecnológico, imitando como propuesta para que todos crezcan de la misma manera. Y con este ellos pudieron crear una sociedad en específico donde lograron una jerarquía donde básicamente nos cuentan que los ricos estaban arriba y los de clase inferior, por decirlo así, quedaban completamente a un lado. Básicamente era como si se excluyeran 100% y que quedaran liderando, en este caso, los países más ricos, donde esto como consecuencia generó que los países grandes y ricos oprimieran 100%, eh, y así a los países más pobres, por decirlo de alguna manera, y con eso pudieran explotar sus recursos. En este caso, si hablamos de desarrollo, podemos comenzar con el siglo XVI, donde hubo el Tratado de las Tordesillas, en donde participó el Papa VI, España y Portugal. Lo que se habló fue que éstas pudieran construir periferias en el Nuevo Mundo, donde así era como pues en este caso en ese entonces las llamaban. También podemos encontrar que encontramos que las periferias eran en este caso las que exportaban como tal las materias primas, y la metrópolis era la que hacía todo el tema de industria y era la que terminaba de elaborar el proceso, y así volvían y le vendían a la periferia ya el producto final. Prácticamente se les obligaba a tener, digamos, que este resultado, y de hecho con un costo mucho más alto. También se menciona un término que el cual es el blanqueamiento, donde nos cuentan que básicamente a las personas, de pronto los indígenas, las personas de color o los mestizos los hacían 100% a un lado, así digamos que estuvieran dentro de la metrópolis, y con esto le daban más poder a las personas de color blanco, pues entre más blancas, por decirlo así, tenían un poco más de posibilidades de desarrollo. En este caso estoy hablándolo como colonias. Ahora, si ya nos vamos a un poco más adelante, encontramos el imperialismo, donde esta comienza a finales de la Primera Guerra Mundial, y allí es donde se firma el Tratado de Versalles, con el fin de que haya un equilibrio, donde se explica que los países ganadores o más grandes o más ricos iban a liderar a las colonias, a administrar las colonias. En el artículo 22 se habla de que las periferias, como ya se menciona anteriormente, administrarían a las colonias hasta que las colonias, tuvieran una sostenibilidad por su cuenta. Sin embargo, como no hubo un control de esta administración, las periferias lo que hicieron fue aprovecharse de los recursos de las colonias. Fue derrocado en la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que se acaba la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó esto es que todo el poder europeo se desmoronara, y con esto tomara fuerza los Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales estaban enfrentándose pues en este caso por lo social, político, al consumismo y al capitalismo. Como bien lo mencionamos al inicio, y el desarrollo del capitalismo, se menciona que se trató de, número uno, poder hacer Europa más grande, mencionando que con más capacidad o con lo que con un aporte más grande yo pueda tener muchos más beneficios.
Para resumir, o por ejemplo, entre más capital yo tenga para el país, económicamente más capital para el país va a volverse más grande y asimismo va a generar más oportunidades. Y estas así también se pudieran pagar con mano de obra. También se habla dentro del capitalismo un concepto que nace de allí, que es el subdesarrollo de los países. En este caso, la base previa o el término previo a un país completamente desarrollado, según el modelo de Estados Unidos. Hay que tener el apoyo de un país grande o desarrollado para que pueda pasar el subdesarrollado a ser ya un país completamente desarrollado. Y asimismo, en este se menciona la teoría del despegue en 1960, donde nos mencionan unos principios básicos para poder pasar a esa fase, que es, por ejemplo, la cultura tradicional, un crecimiento, el despegue finalmente, y asimismo con esto el alto consumo, teniendo en cuenta el apoyo de los países ya desarrollados. Y es así como se crea el plan de Marshall, y entre ellas o entre su objetivo era la reducción de Europa y era la Alianza para el Progreso, que se enfocaba básicamente en apoyar en los países que están sufriendo por las revueltas populares, que en este caso apoyaban al Caribe y a América Latina. Entre una de ellas o uno de los aportes fue, por ejemplo, la revolución de Cuba. También teniendo en cuenta que la expansión del capitalismo también la tuvo con la división del trabajo, es decir, toman más poder los países ricos. Entre uno de los ejemplos nos menciona que en el siglo XVIII la proporción del crecimiento económico de los países ricos a los países pobres del 1 al 2, ya luego podemos de pronto comparar con el siglo XX, que era del 1 al 15, y ya en 1980 era del 1 al 45, es decir, el crecimiento país pobre a país rico no era estable, sino siempre ha evolucionado multiplicado por 5, por 6 en estándar si los comparamos. Dentro de esto ellos tienen unas bases o existen unas bases en el capitalismo que son, por ejemplo, el Banco Mundial, la relación también mundial, entre otras, que digamos que esas son unas de las más fuertes. También podemos mencionar que en el 2002, por ejemplo, ya la ley se creó, la ley de la Organización Mundial para el Comercio, en donde mencionan que todo puede ser privatizado. Y asimismo, posterior a, digamos que esta ley, se creó el círculo de escasez. También nos mencionan que, por ejemplo, es decir, como todo puede ser privatizado, entre más tu tierras compres, pues más vas a tener ganancias y más vas a poder jerarquizar y dominar el territorio. Asimismo que los bienes y servicios ya no son un beneficio natural, ya no es un recurso natural, sino que es un servicio, valga la redundancia, es algo que hay que comprar y donde estos países se apoderan de los bienes, por ejemplo, en este caso bienes, servicios, gas, luz, y ya los venden. Ya no es un beneficio, sino que es un comercio. También trataba de que el que tuviera más utilidad, que el que compre más y, que con esto, según eso, el mercado se maneje solo, donde pues básicamente funcionaba ya finalmente con esto
en la Organización Mundial del Comercio. Ya para concluir y de pronto aclarar, lo que ellos querían era 100% jerarquizar y monopolizar, que pues el que más tuviera poder adquisitivo comprara todo y asimismo se hiciera pues dueño de todo. Ya para finalizar y para poder de pronto concluir como reflexión, si bien esto es una realidad, esto viene de mucho tiempo atrás, pero sin embargo podemos evidenciar que en efecto, por ejemplo, nuestro país, en este caso Colombia, somos parte de las colonias donde somos un país que vendemos materia prima para que, por ejemplo, Estados Unidos nos haga el producto y nuevamente comprarlo mucho más caro, teniendo en cuenta que en realidad nos están explotando. Y más allá de que nos exploten como un país, explotan nuestros recursos naturales, por ejemplo, el petróleo. Y desafortunadamente se sigue manejando así. Entonces digamos que lo que de pronto como reflexión se podría tener es que va a llegar un punto donde ya el consumismo y ese poder ya no se va a poder seguir evolucionando porque se va a acabar los recursos naturales y ya no se va a poder ni exportar ni materia prima, ni va a haber una producción, ni finalmente un producto final, ya que no va a haber con qué, porque en realidad lo que hace el consumismo es asimismo acelerar el nivel de producción, el nivel de compra y en realidad va a llegar un punto que no va a haber materia prima para fabricar absolutamente nada. Y básicamente con el capitalismo desafortunadamente tenemos, digamos que por decirlo así, esto como principio económico y pues va a llegar un punto de que en realidad no, como ya mencioné, no va a dar más porque podrán los países muy ricos o completamente desarrollados tener mucho poder económico, pero va a llegar un momento donde el país subdesarrollado ya no tenga materia prima para vender y con eso ellos tampoco van a poder seguir creciendo y ya asimismo ya no nos consumiremos todos los insumos que nos da la naturaleza. Y así finalizo entonces la reflexión y el resumen, los hitos importantes de el desarrollo en el capitalismo.